No, súper interesantes todas las participaciones del día de hoy. Y bueno, esta última mesa creo que también ha aportado muchos elementos para una discusión como más centrada en el objetivo que buscamos plasmar. Creo que el próximo año efectivamente va a ser el trabajo, ya tendremos, una vez que pase esto, voy a mandar ya un texto un poco más elaborado y a lo mejor con un plan de trabajo para someterlo a discusión y demás. Pero eso es el futuro. Ahorita veamos cuáles son preguntas, sugerencias, porque creo que sí que ha sido muy rico y que se han rescatado cosas que pues no habíamos mencionado. ¿Quién quiere comenzar? ¿Alguna pregunta, comentario o algo así? Ahí parece que Ana Elvira se está acomodando, ¿eh? Tal vez pero si quieres, Maggie, es que yo me salí tantito y como voy anotando aquí las cosas, pero tengo que ordenarlas un poquito porque ya no me acuerdo quién dijo qué. Ah, ya, ya. Ok, adelante, Sí. Margarita, tú. Bueno, ya saben, yo no quiero como molestar a nadie ni nada. Me apenó muchísimo lo de Laura, del que abrumé así, pero siempre pregunto cosillas porque como dijo Pedro, es como mi única forma de tener más conocimiento. Entonces, Manolo, pues me dio mucho gusto escucharte muy gratamente con cuestiones de historia contemporánea, que es también a mí lo que me interesa, ¿no? Em, no, Carlos fue el primero que. Entonces, pues yo creo que este tema que empezamos a hablar antes de que tú expusieras, como esta cuestión de la lectura de los textos clásicos y otros no tan clásicos, que fue la invitación original de Laura, bueno, así lo entendí yo, pero para hacer estas imbricaciones, estos límites, reconocerlos, todo esto me parece que es muy importante y ver como los posibles nuevos senderos, ¿verdad?, de interpretación. En ese sentido, yo creo que el trabajo que presentas es muy valioso y, y me dio gusto coincidir con dos de los autores que tú mencionas, que yo había mencionado a uno y al otro lo utilicé, pero no lo mencioné, que es Michel Raft-Trouillot y Enzo Traverso. Enzo Traverso fue el que yo no mencioné, pero que tengo en el libro. No, yo creo que él, bueno, es un historiador y politólogo italiano, pero yo creo que tiene para el siglo XX, tiene propuestas bastante interesantes, ¿no? Entonces, y que yo creo tú retomas algunas, yo creo que yo retomé otras, pero yo creo que para discutir como más globalmente el siglo XX es muy importante Enzo Traverso. En fin, y para el Caribe, aunque él no es caribeño, pero yo creo que tiene también posibilidades de esto que llamábamos como otros senderos. Ya no les voy a llamar nuevos, pero quizá otros senderos. Entonces, eso es para Carlos. Para Manolo, pues sí, también me sorprendió muy gratamente, pero no, porque ya te había escuchado en otra ocasión, pero este trabajo sobre la historia de Estados Unidos, la relación con Latinoamérica, yo creo que es un tema que a México en particular y a los estudiantes de relaciones internacionales y de otras disciplinas, pues es muy importante. Cuando yo estudiaba en ese propósito de relaciones internacionales, a nosotros las primeras clases nos decían la relación más importante para la relación internacional más importante para México son los Estados Unidos, en sus diversos contenidos, la relación económica, la política migratoria, en fin. Entonces yo creo que, bueno, pues eso es un tema muy importante, quizá me atrevería a decir, quizá para
la región, para toda la región caribeña o la mayor parte y quizá para toda la región latinoamericana. Entonces, eso, pues yo creo que sí, me parece muy interesante y lo que te quería preguntar más bien, has hecho referencia a todas estas cuestiones, bueno, si el imperialismo, la colonialidad del poder, ¿verdad? Y toda esta aproximación de la escuela de Ranajiguja y otros. Entonces, a mí más bien lo que ahí sí sería como una pregunta, ¿qué perspectivas ves o qué senderos, para utilizar la palabra de Menil, que creo que ya me apropié de ella, abren estas, como estas discusiones o estas aproximaciones? Sí, como cómo las valorarías, etcétera, en esta discusión de términos y todo esto, ¿no? Eh, y finalmente para Pepe Ronzón, que tengo aquí lo que apunté, porque no sé si, bueno, yo no lo veo, pero ya al final me tuve que salir tantito. Este, más bien toda su reflexión que planteó sobre el tiempo y la temporalidad y la región y el espacio, y luego cómo llega a esta interpretación que yo comparto, pero luego de pronto es difícil llegar a ella, ¿verdad? El Caribe como sujeto histórico. Y por mi parte sería todo, perdón si abusé del tiempo. Muy bien, muchas gracias, Margarita. ¿Alguien más que quiera comentar, preguntar antes de... Ana, a ver. Yo, ahora sí tenía mi pregunta, pero es que la estaba pensando. En general me dio mucho gusto escuchar a los tres y justamente o lo uno a lo que estaba pensando justamente ayer acerca desde dónde enseñamos la región y cómo se enseña la región, ¿no? Y justamente ahorita que Margarita decía de que, bueno, cuando ellos estaban estudiando, se hablaba de esta relación con Estados Unidos, que era como algo indispensable, que tenía que estudiarse, algo que coincidió con lo que decía Manuel, o sea, tenemos que estudiar en relación a... O sea, nosotros no nos podemos estudiar sin esa relación hacia Estados Unidos, ¿no? Y empecé a hacer como una revisión y una revisitación un poco como la de Carlos, porque mi trabajo mi tesis de doctorado fue más similar al trabajo que está haciendo Carlos sobre las fronteras, estas relaciones entre dos países que de pronto se ven atravesados por una frontera política que le importa mucho al Estado, pero que lo cierto es que en la cotidianidad tiene otra dimensión y otros elementos. Y para el sur, Estados Unidos no nos importaba tanto, o sea, en este proceso, ¿no? Aunque yo fui a estudiar a Estados Unidos, yo recuerdo, para mí no me resonaba esta relación con Estados Unidos, precisamente por esta dimensión que tiene Yucatán y que tiene pues toda la zona de lo que se ha acuñado como el Caribe continental, donde si bien Estados Unidos resulta importante hasta muy avanzado en el tiempo, ¿no? Incluso hay resistencias y entradas y salidas en esta dimensión. Y en mi formación, tal vez porque Maggie es inglesa y no norteamericana, y porque en este sentido, y más yucateca que el Pibinal, ya nacionalizada, entonces, pues Yucatán no, pues el discurso de Estados Unidos no nos llegaba tanto, ¿no? O sea, si bien era algo que estudiábamos, no era una línea que teníamos que abordar necesariamente, ¿no? Sino era como una de las opciones dentro de un universo muy, muy variopinto, ¿no? De posibilidades. Y en ese sentido, por ejemplo, pues vuelve a aparecer. Ahora que estoy trabajando yo pues un poco en esta frontera hacia la frontera sur y estoy en este enclave que es Peto,
vuelve a aparecer, justamente hoy hablábamos acerca de la región en clase, y vuelve a aparecer esta dimensión, vuelven a aparecer escenarios de colonialismo, vuelven a aparecer todo, pero Estados Unidos no es pues nuestro punto de quiebre, ¿no? O sea, no hay en este sentido una migración intensa o un referente con Estados Unidos, pero sí lo hay con el Estado mexicano, que juega con un escenario de colonialismo sobre nuestra identidad, ¿no? Y la resistencia no está, o el diálogo no está hacia Estados Unidos, sino hacia el centro del país, que funciona como un elemento colonizador, ¿no? Y hacia otras dimensiones, ¿no? Entonces, es bien interesante en cómo lo están justamente presentando en esta dimensión. Y me pregunto también si podríamos prescindir realmente de la figura de Estados Unidos en algunos bloques, ¿no? O sea, no lo sé, pregunta si es posible, pero en cuanto a problematizarlo de una manera distinta, ¿no? También es algo que hemos tratado de trabajar desde el CERPI, justamente esta nueva, o sea, mirar de viejos territorios de nuevas maneras, ¿no? O sea, el territorio tiene una historicidad de largo aliento, pero preguntar nuevas cosas, ver nuevas cosas, utilizar nuevas herramientas, encontrar nuevos sujetos. Y eso que decía Pepe me parece bien interesante, ¿no? O sea, la región como un sujeto también para estudiar, ¿no? Entonces, pues, que es algo también, tal vez sea mi deformación, porque en el Colmich, en el Colegio de Michoacán, pues la microhistoria y las historias regionales son justamente la que nos interesan, la vena como en la que nos formamos, ¿no? Entonces, muchas gracias. Eso ya planteado. ¿Alguien más? Hay una manita. A ver, esa manita de Pedro. Pedro, adelante. Sí, bueno, buenas tardes. Quiero aprovechar lo que señala Ana Elvira para hacer un planteamiento que yo creo que ha recorrido desde el día de ayer, de una forma o de otra, y que vuelve y sale y se desvía la conversación hacia otros asuntos, pero yo querría retomarlo porque me parece fundamental. Ana señala que, bueno, que ahí en Yucatán como que Estados Unidos no es un referente. Sin embargo, su hijo juega béisbol y Ana también. Entonces ahí tenemos una forma muy particular y muy completa. Perdonen, pero como ya les he dicho en varias ocasiones, yo suelo fijarme en los pequeños detalles, ¿verdad? Como decía Luis González, soy miope, por lo tanto me fijo en los pequeños detalles. Entonces, cuando pensamos en la presencia estadounidense o la que sea, ¿no? Creo que debemos romper con los viejos esquemas de comprender, pues, la realidad en todas sus dimensiones, ¿no? Esto no me resulta, me resulta paradójico y de hecho hasta gracioso que el actual presidente de México, que discursivamente se presenta como muy antigringo, pero bueno, finalmente el deporte que le gusta es el béisbol. Que creo que es a nivel internacional el deporte gringo por excelencia, ¿verdad? Más que ninguno otro. Y aunque en Estados Unidos surgieron pues otros deportes que ya tienen una presencia internacional, como el baloncesto y por supuesto el fútbol americano. Pero sobre todo el béisbol es un deporte que se identifica como eminentemente gringo. Entonces ahí yo pienso que muchas de las concepciones de la intelectualidad latinoamericana sobre Estados Unidos están muy estereotipadas, entre otras razones por un desconocimiento de lo que es Estados Unidos, de lo enormemente complejo que es Estados Unidos, de la enorme diversidad que hay en Estados Unidos, y seguimos operando posiblemente a partir de los estereotipos que nos legaron figuras como Rodó, que tenía una visión totalmente distorsionada sobre Estados Unidos, esa distinción que establecía Rodó entre
Estados Unidos como un país de mucha cultura por la tecnología fundamentalmente, pero que entonces los países latinoamericanos y bueno, y España, pues eran los países de la civilización, ¿verdad? De la alta cultura, por decirlo de alguna forma. A mí me parece que esa es una visión, entre otras cosas, que encerraba una especie de, no sé cómo llamarle, una especie de resentimiento por el hecho de que Estados Unidos efectivamente tenía una potencia económica y un desarrollo tecnológico, incluso unas estructuras políticas que en América Latina se carecían a finales del siglo XIX, ¿no? Las mismas visiones de Martí, ¿verdad? Otra figura canónica en esta formación de Estados Unidos, de estos imaginarios sobre Estados Unidos que imperan en América Latina, cuando Martí decía que había vivido en las entrañas del monstruo. Pues sí, pero si uno lee las crónicas de Martí, también se percata de, del asombro, ¿verdad? Y digo, menciono a Martí por ser una figura muy conocida, pero yo creo que son muchísimos otros los testimonios de latinoamericanos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX que expresaron, a pesar de presentarse como antiamericanos desde el punto de vista ideológico y político, que por otro lado, pues manifestaban su sorpresa y su asombro y su admiración incluso ante la sociedad norteamericana, incluso ante las dimensiones democráticas de la sociedad norteamericana. Claro, ahí también había una trampa. Muchos de estas figuras canónicas que nosotros hoy en día consideramos, ¿verdad?, como fundamentales en el pensamiento latinoamericano, y lo son, y que nos legaron estas visiones sobre Estados Unidos, pues muchos de ellos eran bastante conservadores. Entonces, en ese sentido, sus apreciaciones sobre Estados Unidos tenían que ver también con esta especie de temor, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, yo creo que en este caso la figura de Rodó es emblemática. Rodó es profundamente antidemocrático. Y entonces en ese sentido me parece que sus apreciaciones sobre Estados Unidos están muy por ese antidemocratismo que caracterizaba a Rodó. Sin embargo, nosotros hoy en día, incluso dentro de la tradición, digamos, radical izquierdista en América Latina, se usan las concepciones de Rodó sin someterlas a críticas. Y aquí entonces quiero vincular esto con lo que había señalado, que era el planteamiento más general que quería hacer, ¿verdad? En varias ocasiones ha surgido aquí el tema de por qué se repiten los mismos argumentos, las mismas concepciones y los mismos temas. Posiblemente yo creo que el problema no está necesariamente en la reiteración de los temas. Posiblemente eso es más o menos inevitable, ¿verdad? Porque los temas remiten a problemas y en consecuencia pues los temas van a seguir apareciendo. El problema fundamental, me parece a mí, es que seguimos analizando los temas desde las mismas perspectivas, a pesar de que la misma realidad ha demostrado que esas concepciones pues ya no nos sirven de mucho, ni como explicación, ni como alternativas para atender o para pretender resolver esos problemas. Yo creo que interesantemente en el siglo XIX, cuando surgieron las ciencias sociales y la historia, hubo una pretensión de que se convirtieran en ciencia. Una concepción que hoy en día, pues, evidentemente implosionó, ¿verdad? Yo personalmente, pues, no creo que la historia, la disciplina de la historia, sea una ciencia tal y como se pretendía o tal como se concebía la ciencia en el siglo XIX. No lo es, entre otras razones, porque la historia es una disciplina eminentemente retórica, ¿verdad?
Pero por otro lado, yo creo que todavía debemos, por lo menos como yo concibo la historia, para que tenga alguna utilidad, que mantenga unos criterios no inflexibles, evidentemente, porque esto se altera o cambia con el tiempo y con los cambios culturales, sociales, económicos, etcétera, etcétera. Pero ciertamente debemos suscribir algunos criterios que remitan a cómo esas construcciones retóricas que hacemos a partir del estudio del desarrollo de las sociedades a lo largo del tiempo, es decir, eso que nosotros llamamos como historia, mantengan alguna pretensión de representar de la forma más adecuada posible la realidad. Entonces a mí me parece que hoy en día, por lo menos es lo que yo observo como tendencia predominante en todos los medios en los cuales más o menos me he movido, es una reiteración de concepciones, de nociones, de categorías, pese a que nuevamente han demostrado su inoperancia. Perdón que alguien todavía siga defendiendo el régimen político cubano como un logro del latinoamericanismo y sobre todo además que pretendan que los países latinoamericanos utilicen a Cuba o a Venezuela o a Nicaragua como ejemplo para construir su futuro. Perdón, esto para mí se me hace totalmente inaceptable. Y aquí hay problemas conceptuales que son problemas éticos y que son problemas políticos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se hable de la defensa de Cuba, ¿de qué es de lo que se está hablando? Pues mucha gente dice, no, que hay que defender a Cuba. Pero realmente, en la práctica, lo que están haciendo es defender el Estado cubano, no a la sociedad cubana, que son dos cosas totalmente distintas. Entonces, estas son algunas de los asuntos que yo percibo, ¿verdad? Debemos comenzar a desmontar las categorías a partir de las cuales examinamos y estructuramos la realidad. Por ejemplo, lo que ha hecho Carlos con relación a la idea del espacio geográfico, o lo que ha hecho Manolo con relación a las nociones sobre el colonialismo, el capitalismo, el imperialismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, los trabajos que han hecho algunas otras gentes, la conceptualización que ha hecho Pepe sobre la cuestión de la región, el espacio, lo que ha hecho Ana también con relación a Yucatán, que tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, de eso yo creo que esa es la esencia de esto. En este momento yo entendería que en el mundo del conocimiento, sobre todo del ámbito de las ciencias sociales, de la historia, incluso de las áreas de los estudios culturales, de la literatura, etcétera, etcétera, yo creo que ahí está el verdadero reto. Repensar nuestras categorías. Y eso, lo reitero, no solamente es una cuestión académica, desde mi punto de vista, no es solamente una cuestión universitaria. Para mí es una cuestión ética, que quiere decir que es una cuestión política. Y lo es porque nuevamente, lo he dicho y lo he escrito, para mí ser historiador no es meramente tener un título académico, trabajo académico y alimentar el currículo, ¿no? Para mí es una forma de entender el mundo, para mí es una forma de fungir como ciudadano. Entonces, en ese sentido, me parece que más allá de consideraciones intelectuales, académicas, universitarias, institucionales, pues esto también tiene que ver con cómo nos ubicamos nosotros en el mundo, ¿no? Y por eso me parece tan crucial esta cuestión de pensar las categorías, pensar los despojos, ¿verdad? El bagazo que hemos dejado
y que todas esas categorías que nosotros suscribimos, que yo aprendí cuando era un joven estudiante y que poco a poco pues se me fueron deshaciendo porque me percataba de que pues que no, la realidad era distinta. Y eso también conlleva, por supuesto, pensarnos a nosotros mismos como intelectuales. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Verdad? ¿Para qué lo hacemos? ¿En función de qué? Mucha gente, percibo yo, mucha gente que está en el mundo académico realmente se han convertido en predicadores, como los predicadores religiosos, ¿no? Y además reiteran los argumentos y reiteran los argumentos como los religiosos, porque efectivamente son concepciones que finalmente su estructura mental es religiosa, porque no son cuestionadas, ¿no? Bueno, eso era lo que yo quería decir. Perdón nuevamente que me extendiera demasiado. Bien, bueno, de esto es de lo que se trata, de conversar. Ok, tú, José, querías decir algo, ¿verdad? Bueno, estoy viendo. sí quiero un poco, digamos, como que tomando la intervención de Pedro, que me parece, yo la comparto mucho de lo que él dice, estoy de acuerdo con él, en términos de qué es lo que por ejemplo, uno ve y lee dentro de las cosas que se producen, en nuestro caso, para el Caribe, ¿no? Y puede encontrar de todo aquí. Puede uno encontrar cosas muy sugerentes, muy, digamos, provocadoras para el conocimiento histórico, social, literario, lingüístico de la región del Golfo y del Caribe, o del Caribe, como lo conceptualicemos cada uno de nosotros, y someterlo a la discusión y al debate académico. Me parece que eso es lo más valioso, pero encontramos ciertamente muchas cosas que son, digamos, que responden, y miren lo que voy a decir, en el mejor de los casos, al prejuicio y a la ideología, y ese es el mejor de los casos. Y luego otro que responde a los usos, digamos, políticos que puede tener, ¿no? También eso puede ser. Y que verdaderamente, pues uno se pregunta, hace uno las preguntas que hace Pedro, ¿no? No es posible que se hagan estas cosas que parecen, ya no tienen fundamento, o que son realmente parciales, ¿no? Muchas, y nos pasa aquí en México, ¿no? La historiografía. Hoy México pues, está bombardeado por todos lados. Ayer que tenía yo clase con mis alumnos de licenciatura, les decía yo que, por ejemplo, lo que hablamos nosotros, el México prehispánico, pues no existe. México no era prehispánico, ¿no? No es el México prehispánico, ni es el México colonial, porque eso es otra cosa, ¿no? Lo que pasó en lo que llamamos la época prehispánica no era México. La parte de lo que conocemos como la colonia o el virreinato, pues no era México, ¿no? Es más, ni siquiera éramos formalmente o jurídicamente colonia, ¿no? Éramos un virreinato. Bueno, pero la gente sigue usando, lo repite y lo repite, lo repite, lo debate y lo debate. Yo, ahorita que escuchaba a Pedro, ayer a mis alumnos de licenciatura yo les decía, ¿se seguirá diciendo eso? Sí, se va a seguir diciendo. Y habrá momentos en que se diga más por el uso político que puede tener esto. Me parece que se seguirá haciendo valoraciones desde el prejuicio, desde la ideología del espacio, en este caso del espacio caribeño, y de los elementos que definen como tal al espacio caribeño. Yo creo que se van a seguir haciendo, y que quizá lo que espacios como este en el que estamos, lo que sirve es justamente para discutirlos y para fomentar la recepción de esos trabajos, ¿no? Y decir, pues estos trabajos están realizados desde, pues desde una visión parcial, a veces maniquea, ideologizada, prejuiciosa, que poco sustento tiene para el argumento que quiere
expresar, ¿no? Yo creo que es una realidad y que hay que reconocerla como tal y hay que discutirla. Creo que sí, creo que también hay que discutirla, aunque no esté, aunque de pronto digamos, pero ¿cómo es posible que esté yo leyendo esto? Hay que leerlo porque eso es lo que está, y a veces está institucionalmente avalado. Entonces, que eso es una cosa muy fuerte, ¿no? Entonces, creo que va a seguir y por momentos se acentuará un poco más. Yo tengo que contestar, pero no sé cómo va a ser el orden. No, sí. Entonces, ¿cómo estaba la cosa? Yo creo que teníamos también que recuperar algunas cosas que le faltaban a Johanna y dar paso a las contestaciones. No sé si quieras tú, porque estabas previa, eran como dos cositas que faltaban todavía. Ah, sí, dos cositas solo. Lo que tú me preguntabas, ¿verdad? Como en la correspondencia. No era coincidencia, pero sí, qué bueno que lo dices. De los funcionarios, ¿no? Expresa esa idea de una región, ¿no? Y sí se expresa en los reales órdenes, en las reales órdenes, sobre todo, ¿no? Que están dirigidos a los gobernadores, decía, de las islas de Barlovento y tierras adyacentes, ¿no? Y a veces se desglosaba, ¿no? A los capitanes generales y gobernadores de La Habana, de Santo Domingo, de San Juan de Puerto Rico, Trinidad y así Cumaná, Trujillo, se mencionaban todo este círculo, bueno, y Florida incluido en Nueva Orleans, ¿no? Eso a mí también me hizo pensar, ¿no? Que se tenía una concepción de ese espacio geopolítico, ¿no? De defensa imperial, ¿no? Y se ve en la correspondencia. Yo luego, no sé, puedo comentar algo sobre ellos. Porque yo creo que los tres, Manolo, Carlos y Pepe, lograron en las exposiciones muy bien lo que creo tú esperas de nosotros, ¿no? Ese recorrer ese camino de nuestra formación, ¿no? De cómo empezamos a desarrollar conceptos, ¿no? Bueno, visiones quizá, y cuáles fueron nuestras influencias muy importantes, ¿no? Pues Pedro fue muy importante para Carlos y para Manolo, ¿no? Era obvio. Pepe nos dio mucho crédito a nosotros. Pero yo quería decir que yo también tomo un concepto, y siempre lo cito, tuyo, ¿no? Esa idea de un alto y un bajo Caribe, ¿no? A mí me ha gustado mucho, ¿no? Y siempre digo, José Ronzón, ¿no? Ha desarrollado, porque sí es útil, ¿no? Ese alto Caribe, que es ese golfo que tú has estudiado en tu tesis, y luego el bajo Caribe, pues que va hasta Trinidad, ¿no? Bueno, y una cosa, lo que dice Pedro, ¿no? Esa crítica, esos discursos envejecidos y que ya no tienen sustento, me recuerda a una cosa. Yo siempre regreso al siglo XVIII, ¿verdad? Porque, bueno, es mi temporalidad, ¿no? Pero yo creo que valdría la pena en algún momento, pues, publicar, escribir, dar a conocer esa crítica, ese discurso ya superado por la misma realidad, ¿no? Y eso ocurrió también, y visiones que no tienen sustento, ¿no? Como en el siglo XVIII, muchos ilustrados hablaban de América en un tono muy despectivo, ¿no? Que América estaba en un desarrollo inferior, lo que se veía en la vegetación, en los animales y hasta en los hombres, ¿no? Y entonces, y había evidentemente críticas de la época, ¿no? Como incluso
Antonio Sánchez Valverde, ¿no? Ese criollo de Santo Domingo. Él criticaba mucho esas visiones, sobre todo la de un francés, ¿no? Un comerciante francés, ¿no? Que tenía muchos prejuicios hacia los criollos, bueno, de Santo Domingo y a los españoles, ¿no? Prejuicios que le convenían porque quería que Francia se apoderara de la bahía de Samaná, ¿no? Entonces decía eso, ese pueblo indolente de los españoles no van a hacer nada de esa región, en cambio Francia la convertiría en oro. Bueno, yo lo que quería decir que predominan todavía esas visiones estereotipadas y envejecidas sobre Estados Unidos, ¿no? En ciertos sectores y sobre Cuba, ¿no? Bueno, se extiende a Nicaragua y Venezuela, ¿no? Y bueno, quisiera preguntar si en lo académico ya hay críticas a esas visiones. Creo que a nivel de periodismo sí, ¿no? Pero a nivel académico, no sé si Pedro me puede aclarar eso. ¿Qué críticas a esas visiones ya han salido, no? Sí. Gracias. Bien, bueno, pues entonces empezamos en orden. Carlos, Manolo y José para contestar y comentar lo que se les ha comentado. Sí, bueno, pues empiezo yo por aquí. Quería, cuando tuve la digresión del como quinto paréntesis, ya me acordé exactamente qué era lo que quería decir. Y de hecho lo tengo por aquí, empecé a hablar de Italo Calvino, de un texto que a mí me gusta mucho, les dije que se llama ¿Por qué leer los clásicos? Y él tiene varias, 15 puntos, pero de todos a mí me gusta cómo cierra, es un pequeño ensayo. Primero, bueno, hay uno que me gusta mucho y que quiero compartirlo con ustedes, que dice por aquí, aquí está. Toda relectura de un clásico es una lectura de descubrimiento como la primera. Y en otra máxima que pone, un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. ¿Y por qué leerlos? Hay una cuestión muy personal y de ahí fue que mencioné a Emile Sorian, el filósofo, y que él, con la cual él al cual él recurre Italo Calvino, para rematar por qué leer los clásicos. Pues, ¿por qué leer los clásicos? Porque es mejor leerlos, morirse habiéndolos leído, que sin haberlos leído. ¿Ah? Y con eso, a mí me parece que es clave para recurrir a eso que se ha denominado o denominamos clásicos, ¿no? Porque siempre son una relectura y siempre hay un polvo nuevo, un polvillo nuevo del cual no nos habíamos fijado. Por otro lado, me parece importantísimo, yo había hecho unas notas por aquí sobre algunos ejes de análisis para la producción de imágenes en la frontera, ¿verdad? Pero quiero puntualizar dos, o sea, tengo aquí como 4 o 5 páginas, pero solamente dos, ¿no? Y uno es en términos de los muros, y es a partir de una lectura que he hecho recientemente de este libro de Wendy Brown, Estados amurallados, soberanías en declive. Es un texto que del 2014 yo había leído algunas cosas, pero no lo había leído en firme. Entonces, de mis notas por aquí se desprenden un par de cosas. Les leo dos, básicamente. La importancia de los muros, en este caso pensemos muro como frontera, ¿verdad? No reside en su eficacia, más bien en su visibilidad. De lo visible a la fantasía, los muros exhiben una función, pero realizan otra. Y hay por aquí, sobre todo, un poco alineándome con Manolo, y era lo que quisimos hacer. Bueno, él propuso hacerlo y yo lo seguí en el ensayo que me tocó escribir en el libro que él editó con Silvia Álvarez. Esa idea de superar el eje geopolítico como un resabio
de la Guerra Fría. Al debilitar este énfasis, podemos observar asuntos relacionados a la antropología, la historia y los posibles cruces culturales de la frontera. Esto es importante ya que los muros, verjas, el límites físicos en las fronteras hoy no parecen ser edificados para la protección de un Estado frente a otro. Hay otras consideraciones, lo que está en juego, ¿no? Lo que está en juego. Pero no deja de ser importante que por otro lado, hay una eficacia simbólica del discurso de la soberanía también que no podemos perder, o pienso yo que no se puede perder de perspectiva. Y finalmente, un poco me acordé de otra cosa que quería compartir con ustedes, otro asunto, y era lo que a mí siempre me llamó mucho la atención de los libros de Fernando, por ejemplo, su reflexión sobre el espacio, a pesar de que pareciera que no está reflexionando sobre el espacio. Pero eso era un ardid, ¿no? Me parece a mí. Si nos fijamos, el primer capítulo de la historia de la historia social de Puerto Rico es una reflexión sobre los espacios que a él le da la gana historiar, ¿no? O que él quería enfatizar desde su perspectiva de historiador social. El manglar, los mogotes y la montaña. ¿Ya? Esas tres regiones. Cuando yo leí, por otro lado, me acordé porque recordé que mencionaron a Sidney Mintz, o que se hizo alusión a Sidney Mintz ayer. Cuando yo leí la primera vez el libro de Tasso, Trabajador de la Caña, el primer capítulo es como un ave volando, afinando el ojo, que se ve desde bien alto y que se va viendo desde cuando se va acercando, ¿no?, al barrio Jauca en Santa Isabel, ¿no? Y es toda una reflexión a su vez del espacio. Y finalmente, yo creo que la nueva historia en Puerto Rico, eso que se denominó la nueva historia, también fue muy enfática, no en estudiar el espacio, pero en asumir su estructura sólida cuando estudiaba la plantación. De hecho, de los libros que recuerdo, da la casualidad que es el de Pedro, El mundo que creó el azúcar, las plantaciones cañeras de Vega Baja, es el que utiliza la palabra creación de esa en la mayoría de los textos de la nueva historia que trabajan el azúcar o trabajan otros aspectos, ¿verdad?, de la historia social, particularmente en Puerto Rico, ¿no? Y es esa idea que podemos ver en los libros, particularmente en los libros de historia, de asumir el espacio. No lo hacía Fernand Braudel, de hecho, hay que tenerlo presente también. Fernand Braudel era un historiador, perdón, un historiador de hecho, el libro empieza con una cita de Fernand Braudel que dice: to draw a boundary around anything is to define, analyze, and reconstruct it. In this case, to select, indeed adopt a philosophy of history. Sí, a pesar de todo, de que hay una fuerte tradición en la tradición francesa, ¿verdad?, la historiografía francesa, de escrutar la relación historia y geografía en otros contextos, diría yo, con acepciones, como ya las mencioné en el caso de Puerto Rico, pues el espacio y la geografía se dan como algo dado, como algo sólido, algo sobre lo cual, la estructura sobre lo cual transcurre el tiempo. Yo creo que siguiendo los planteamientos o las sugerencias de Pedro, es precisamente, desde mi perspectiva, por ahí se pueden establecer críticas y comentarios y señalamientos, ¿no? Y tomas de distancia. De hecho, si los miramos con detenimiento, uno puede percatarse hasta de las perversiones que se dan desde el punto de vista del análisis histórico, al no reconocer ese carácter plástico, para decirlo de una manera, del espacio y de la geografía. Ya. Manolo. Dándome
Tú tienes micrófono, creo. Sí, de nuevo Ahora. aquí, nada, reitero mi agradecimiento por la invitación, Laura. De verdad que he disfrutado mucho la charla del día de hoy. Rapidito, Pepe, tú has dado en el clavo en el asunto de la región y el espacio. Yo creo que eso es un tema que se debe abordar en un seminario aparte, porque yo creo que son categorías que son recurrentes en, y de talante común en buena parte de nuestras investigaciones. Y yo creo que tú has propuesto un punto de inserción para poder reflexionar sobre ella. Así que yo sé que estamos cortos de tiempo, pero deberíamos retomarlo. Así que gracias por traerlo. Entonces, esto es un intento, yo creo que amarrar un poco los comentarios de Pedro con Margarita y Pepe. Y en torno a la pregunta inicial que me hizo Margarita en torno a qué perspectiva en términos del asunto colonial, postcolonial, decolonial, ¿no? Hay como una especie de alfabeto un poco concurrido. A mí me parece estos debates de la colonialidad del poder, del poscoloniaje, del, de de la agencia de los sujetos, ¿no? Que no es nada nuevo. A mí me parece que el debate, que la colonialidad del poder y el postcoloniaje se nutren de un debate mucho más amplio que inicia Subaltern Studies a finales de la década del 70. Ranajit Guha, Partha Chatterjee, Gayatri Spivak, ¿no? Entonces, a mí me parece que estamos viviendo en unos momentos, por ejemplo, y me refiero y me remito al caso de Puerto Rico, en que estos asuntos de coloniaje han tomado un nuevo giro. O no un nuevo giro, hemos regresado a ellos, pero por fenómenos sociales muy particulares. Por ejemplo, el debate decolonial ha asumido fuerza en estos días en Puerto Rico. No solamente por el asunto tradicional ideológico y político de la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos, sino paradójicamente por los sucesos que se están dando en los Estados Unidos a raíz de las batallas culturales y fenómenos tales como Black Lives Matter. Hay un sector de la intelectualidad boricua que vive en Estados Unidos y enseña e investiga en ciudades norteamericanas que han tomado todo el referente y toda la efervescencia política que ha causado Black Lives Matter y las batallas culturales a partir de la presidencia de Trump y la polarización política del país para apuntalar una posición política desde la academia. ¿Ok? Punto colonial. Cosa que generaciones de intelectuales en Puerto Rico, y Pedro está muy consciente de este debate, la han asumido de una u otra manera y paradójicamente similar a lo que la están asumiendo esta nueva generación por décadas. En otras palabras, esto no es nada nuevo. ¿Ok? Ahora bien, en este caso particular, se denuncia el coloniaje a partir de las batallas culturales norteamericanas. O sea, es desde la metrópoli, por supuesto, el Estado norteamericano suple a estos grupos de intelectuales con una discursiva para apuntalar una posición política. No solamente política, sino que también están paradas bajo una lógica ética y moral ¿no? de estar como llaman los norteamericanos, en el high ground moral. ¿Okay? Que no solamente es una cuestión, que hay una diferencia con la nueva izquierda, que había rigurosidad política. Aquí buena parte
de los estudios que se están haciendo o de las investigaciones que están haciendo capturan una racionalidad ética y moral de superioridad para apuntalar las investigaciones que ellos están haciendo y que están publicando. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el debate luego del surgimiento de Subaltern Studies y su incursión en la América Latina a través de los trabajos de Florencia Malone y de Steve Stern, a finales de los 90, principios del 2000, hay una especie de pausa, o sea, se empiezan para contestar la agencia de los sujetos, que es un asunto que también lo trabajó Scott, que lo mencionó ahorita Pepe. El mensaje de Subaltern Studies, que básicamente está basado en la agencia de los sujetos, en los esquemas del poder colonial, como que rescinde y empiezan a surgir a principios del siglo XXI críticas hacia ese paradigma. Eventualmente, la colonialidad del poder, que es una de esas reflexiones y esos debates que surge en esa coyuntura, lo que plantea es que las prácticas coloniales que Estados Unidos y Europa ejecutaron sobre el llamado tercer mundo han subsistido y han resistido el surgimiento de estados nacionales luego del periodo colonial. O sea, se han reproducido. Pero lo que pasa con este esquema es que convenientemente se olvida de quiénes son los que reproducen esas prácticas de poder colonial una vez que esas colonias se convierten en estados soberanos. Y ahí es que viene el problema con ese paradigma. Que ¿dónde está la agencia de los sujetos? ¿Dónde está o sea, está bien, se traslada el aparato colonial y se reproduce siendo estados nacionales, librándose del yugo colonial, pero entonces, ¿quiénes son los que ejecutan esas prácticas postcoloniales? Me parece que Joana preguntó, ¿quién está trabajando estos asuntos? Yo me topé con una literatura hace poco, estoy leyendo los trabajos de Olufemi Taiwo, es un intelectual africano, en un libro que se titula Taking African Agency Seriously. Y ese libro es una propuesta en la cual denuncia que los estudios postcoloniales son un artilugio de intereses ideológicos e intelectuales. Y en realidad, lo que está causando el verdadero descalabro en estas postcolonias y en este llamado tercer mundo no es solamente las prácticas de poder que se heredan del coloniaje, sino es la modernidad. El consumo, las nociones de progreso, cómo las élites las quieren. O sea, hay una responsabilidad del sujeto, hay una agencia del sujeto en perpetuar sistemas postcoloniales. Pero esto es como se puede imaginar, esto es una nuez muy dura de roer, particularmente cuando tú tienes un compromiso ideológico y unos principios políticos que quieres, pues, hacerlos valer no matter what. Y básicamente ese es el debate que estamos viviendo ahora, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico y en otros lugares. Pero interesantemente están vinculados a toda la polarización política y cultural que está ocurriendo en los Estados Unidos en estos momentos. No sé si parcialmente no es una contestación rounded, pero por lo menos hay una coordenada básica de por dónde pudiera ir el debate. Sí, muchas gracias. Pedro San Miguel. Pedro, primero que conteste José y luego intervienes tú, ¿te parece? Adelante. ¿Le pareció? En realidad voy a ser bastante breve porque como efectivamente dice Manolo, el tema de la región y el espacio no nos daría, digamos, sí, no. Es un problema bastante serio y creo que porque es serio es importante para realizarse, ¿no? Solamente diría yo que, por
voltea a ver como parte de los estudios del Caribe, tienen de pronto la condición de estar hablando del Caribe cuando no lo están haciendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, igual nos sucede a nosotros desde México, ¿no? Y creo que sí es un tema, digamos, como que tendríamos que reflexionar en términos de a qué nos referimos en términos de la región y en términos del espacio. Y habría que reflexionarlo en términos de la concepción que tenemos y la utilización de estos conceptos para realizar los estudios que pretendemos. Yo decía que en mi caso, dos cosas que siempre están presentes es la temporalidad y el espacio, que me ayudan a mí a pensar en ese escenario como un sujeto histórico, ¿no? Que tiene una historicidad y que tiene una temporalidad, y que esa temporalidad lo identifica por lo menos como de qué estoy hablando. Y allí me voy a algo que ciertamente no mencioné en lo de la intervención, que era el tema de cuando yo hablo del Alto y el Bajo Caribe. ¿De dónde vino eso? Vino justamente del tema que yo estaba trabajando, que era el problema de la salud y enfermedad y de las convenciones y de los congresos sanitarios, ¿no? Porque se comenzó a discutir el tema de la presencia de la enfermedad como algo endémico y propio del Caribe. Pero ese Caribe era un gran Caribe, sin que lo dijeran, era un gran Caribe que abarcaba justamente el Golfo de México en esta condición portuaria, y hacían la diferencia de esos que estaban abajo, así los llamaban, esos que estaban abajo de los puertos que estaban como Cartagena, por ejemplo, y lo hacían diferente a los puertos del Golfo de México, ¿no? Pero era la noción era el referirse a este Caribe amplio con una diferenciación del Bajo y del Alto Caribe en términos de ese discurso sanitario que se estaba expresando en los congresos y en las convenciones sanitarias en las que aludían al tema de la salud y de la enfermedad, y en concreto de la fiebre amarilla, que era la que estaba en aquel momento, ¿no? Entonces, creo que sí, que deberíamos la siguiente edición, deberíamos de pensar en el espacio como un sujeto histórico y ver qué tanto le hemos avanzado. ¿Qué tanto le hemos mordido? ¿Qué tanto le hemos mordido a ese sujeto histórico, ¿no? Desde nuestros propios intereses temáticos y disciplinarios, ¿no? Porque yo entiendo que también en la literatura está esa cuestión, ¿no? Bueno, démoslo. Ok, pues muy bien, eso es una... Pedro. Sí, bueno, yo quiero hacer un par de intervenciones que espero también que sean relativamente cortas. Número uno, con relación a lo que señalaba Manolo, ¿verdad? Lo último que señalaba sobre este asunto de la poscolonialidad. Yo creo que esto se puede retrotraer en el tiempo. Y se puede retrotraer, por ejemplo, a la obra de Frantz Fanon. Un clásico que yo creo que ha sido muy mal leído, precisamente porque el énfasis en la lectura de Fanon ha girado en torno a la cuestión del colonialismo, pero se ha olvidado la última parte de Los Condenados de la Tierra, cuando Fanon precisamente critica el surgimiento de los sistemas políticos en África después del fin del colonialismo, que él dice que muchos de ellos finalmente eran hasta peores que los sistemas coloniales. Entonces esa parte de la obra de Fanon se ha olvidado. Evidentemente, los olvidos siempre son selectivos, no son naturales.
Claro. Y en este caso, el olvido es selectivo porque es una cuestión ideológica. Ese Fanon resulta problemático para esta lectura ideologizada, restringida, limitante, que finalmente termina mutilando el pensamiento de Fanon, que era un pensador complejo. Por otro lado, Johanna preguntaba si había autores y obras que estuvieran insertados en estas discusiones. Pues yo digo que sí, todavía es una obra o un ejercicio bastante difuso. A mí en lo particular, por ejemplo, me resultaron y me siguen resultando importantes los trabajos del sociólogo chileno radicado en Alemania, Fernando Mírez, que desde muy temprano, desde los años 80 a los años 90, empezó Mírez precisamente a repensar desde posturas muy críticas muchas de estas concepciones que permearon el pensamiento latinoamericano. Y en varios de sus textos tiene una obra muy diversa, muy interdisciplinaria, muy erudita. A mí en lo particular los textos de Mírez me resultaron fundamentales precisamente porque me abrieron perspectivas para repensar estas categorías que pues manejábamos, que yo manejaba y que pues mucha otra gente sigue manejando irreflexivamente. Entonces Mírez fue uno de los autores que a mí me llevó a decir, no, pero es que estas categorías que nosotros utilizamos necesitan ser pensadas y repensadas y repensadas críticamente. Y por otro lado, perdonen que me haga la propaganda, pues precisamente yo creo nuevamente lo que yo decía el primer día, ¿verdad? Ayer en este evento, desde que yo publiqué La Isla Imaginada, pues lo que he hecho fundamentalmente en todos mis trabajos es de alguna forma reflexionar sobre estas categorías, ¿verdad? En este libro se va a hacer una segunda edición, se está haciendo una segunda edición, hay una crítica muy, muy severa a la nueva historia, que fue digamos, la escuela historiográfica en la que yo me formé, ¿verdad? Ese libro que mencionaba Carlos, que fue mi primer libro, que estuvo basado en mi tesis de maestría, El mundo que creó el azúcar, que es un estudio sobre haciendas azucareras en un pueblo de Puerto Rico, Vega Baja, pues responde a los paradigmas de la nueva historia. Pero bueno, en este otro pues hago una crítica severa a cuáles son las categorías que normaron la nueva historia. El relato del modo de producción, de las clases sociales, de la lucha de clases, etcétera, etcétera. Y hago críticas a gente que fueron mis profesores y que fueron pues, mis colegas, ¿verdad? Y en La Isla Imaginada precisamente lo que hago es un examen crítico de las discursivas nacionales en República Dominicana y en Haití, en el caso de Haití, a partir de la obra de Jean Price Mars. Entonces también es una especie de balance, ¿verdad? Y hay un examen de la obra de Juan Bosch, que por otro lado, esto es algo que he dicho y que lo vuelvo a reiterar, esto es uno de los autores dominicanos e incluso de los autores caribeños que más he leído y que más he pensado y que en algún sentido que más han influido en mí, pero no en el sentido de aceptarlo, sino precisamente por el hecho de que la obra de Bosch me ha permitido pensar críticamente, no solamente sobre la obra de Bosch, sino sobre la historia y la historiografía caribeña en general. Entonces, en un ensayito que publiqué para un propósito muy particular, que gira en torno precisamente a Juan Bosch, al final termino haciendo una reflexión sobre los clásicos, que un poco
embona con lo que estaba planteando Carlos a partir de Italo Calvino, ¿no? Y en ese texto digo que los clásicos son importantes, no porque las respuestas que nos den tengamos que aceptarlas. Si aceptamos las respuestas que nos dan los clásicos, pues tendríamos que adoptar la lógica de Aquiles y de Héctor, ¿verdad? Y seguimos leyendo la Ilíada. Yo por lo menos sigo leyendo la Ilíada y además pienso que es una obra fundamental y una de las obras que desde que era niño leí, que me fascinó y que me sigue fascinando, pero no por las respuestas que brinda, sino por las preguntas que presenta. Entonces, esa es la relevancia de los clásicos. Los clásicos los leemos o los deberíamos leer no para aceptar acríticamente, casi religiosamente, lo que nos dicen, sino por las preguntas que nos hacen. Y yo creo que una cosa importante, que también esto subyace a mis inquietudes, y que en varios momentos también en estos 2 días han surgido, es la cuestión de estas ideas que tenemos. ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cuál es su arqueología? Yo creo que eso es importante. Por ejemplo, ayer se mencionaba la cuestión esta de las Sugar Islands y esta idea del Caribe como la isla que se repite por la existencia de la plantación y de la esclavitud, que es una concepción que a mí me parece, yo personalmente tengo concepciones muy críticas en torno a ella a partir de los estudios que he hecho sobre la historia económica y social del Caribe, sobre todo a partir de ese estudio que hice sobre la economía campesina en República Dominicana, que ya en sí misma, sin seguramente pensarlo yo de tal forma, constituía una crítica a esta concepción de la historia económica y social del Caribe pensada virtualmente en función casi exclusiva de la plantación, ¿no? Y bueno, otros trabajos que he hecho han tenido precisamente pues esta tónica de cuestionar yo mismo las nociones, las categorías, como decía también en este libro que no tiene que ver con el Caribe directamente, pero que sí tiene que ver mucho, que es el libro de Muchos Méxicos, ¿verdad? Donde examino los imaginarios los imaginarios históricos en Estados Unidos sobre México. En el hecho de que estudié en una universidad gringa y ahí me comencé a percatar de que las formas y los conceptos y las aproximaciones que se hacían en Estados Unidos en los momentos que yo estudié, pues divergían de las formas, no eran necesariamente concordantes con las maneras en que esto se hacía en los países latinoamericanos, por lo menos en base a las lecturas que yo había hecho en ese momento de la historiografía latinoamericana, que debo reconocer que eran bastante limitadas, porque en Puerto Rico pues no llegaba mucho de lo que se publicaba en América Latina, como no sigue llegando todavía, ¿verdad? Y bueno, esto es un fenómeno general, agraciadamente no es exclusivo de Puerto Rico. Y de hecho se puede decir que los hay peores, ¿verdad? Hay lugares donde la presencia de esa literatura es mucho más radical. Entonces, en ese sentido, pues nuevamente yo insisto en que esa debería ser nuestra labor principal. Sí investigar, sí seguir investigando los temas, etcétera, etcétera, pero detenernos a considerar cuáles son las categorías, las concepciones, las teorías, las palabras, ¿verdad? En el libro ese sobre México yo desarrollé la idea de que hay unas palabras clave que usamos en el campo de la historia y de las ciencias sociales, la idea de nación, de la raza, la etnicidad, hoy en día del género, el concepto del desarrollo, del subdesarrollo, bueno, una serie de conceptos, ¿verdad? Que tienen implicaciones importantísimas. No son meramente palabras. Las palabras están cargadas, ¿verdad? Tienen sentidos, implican concepciones. Cuando uno adopta, por ejemplo, el concepto de clase social para analizar un fenómeno histórico,
eso está determinando un montón de cosas, incluso las fuentes primarias que uno va a utilizar para realizar la investigación. Entonces utilizamos estos conceptos, estas palabras, de forma natural, sin detenernos a preguntarnos qué implicaciones tiene esto sobre nuestra investigación y sobre las interpretaciones que construimos, ¿no? Y de la misma forma que ocurre con el concepto de clase social, con el concepto de lucha de clases, ocurre con todos estos otros conceptos que son fundamentales en el campo de la historia y de las ciencias sociales y de la literatura y de los estudios culturales, etcétera, etcétera. Bueno, gracias. Muchas gracias. Pero yo creo que ha sido súper rico estos 2 días. Yo quisiera seguir, pero entiendo la hora. Espero que no me vean con ojos de mordida. Carlos no ha almorzado todavía, está muy pasado. De No, veras. Carlitos estuvo ya más que cubierto de esa parte. Pero me espero una carlangada. No solamente, fíjate, una carlangada entonces. Oiga, pues sí, les quiero agradecer muchísimo esta respuesta. Ha sido de verdad muy rica, muy llena de cosas y creo que, pues sí, tiene una puerta abierta para varias reflexiones. Creo que vamos a tomar en serio esta propuesta de José y bueno, está pues este sustrato del trabajo que me gustaría que pudiéramos hacer a lo largo del próximo año para tener, pues no 2 días de conversación, yo creo que lo vamos a tener que pensar un poquito más. A lo mejor, Sí. no sé, ya lo veremos en lo concreto, ¿no? Pero por lo pronto, muchísimas gracias a todos por responder y por estar aquí y por seguir estando en estas cosas y al instituto, por supuesto, a los chicos y chicas del apoyo y bueno, pues ya, nada más. Muchísimas gracias.